¿Cómo funciona el mecanismo Antiquitera, o los dodecaedros romanos? Estos son algunos de los descubrimientos antiguos que todavía siguen sin explicación hoy en día. Conocer de dónde venimos, o qué acontecimientos tuvieron lugar hace millones de años, resulta fundamental para comprender el origen de la humanidad o cómo eran algunos lugares de la Tierra, pero hay cuestiones que no se han conseguido resolver ni siquiera con el paso de miles de años. En este video, vamos a repasar algunos de los misterios de la humanidad que aún están sin resolver, aquellos que siguen siendo una incógnita sin respuesta en la actualidad. El mecanismo Antiquitera. Con una antigüedad de 2000 años, el mecanismo Antiquitera o mecanismo de Anticitera fue encontrado en un antiguo naufragio griego. Bautizada como el primer ordenador analógico, cuenta con sistema para hacer predicciones astronómicas, Sol, Luna y 5 planetas, eclipses y certámenes griegos antiguos, como los Juegos de Olimpia o los Juegos Píticos. Lo llamativo en este caso, es que el mecanismo Antiquitera era mucho más sofisticado que cualquier otra herramienta que se inventara en los siguientes 1.000 años, y comparable con los relojes astronómicos del siglo XIV. El hecho de estar situado fuera de su momento temporal, ha dado lugar a infinidad de teorías, entre ellas, que tenga un origen extraterrestre. Una hipótesis descartada por los investigadores, quienes, por otro lado, aún son incapaces de aclarar cómo los griegos lograron crear el mecanismo Antiquitera, un instrumento mucho más avanzado para la época en la que estaban. El manuscrito Voynich. ¿Qué hay escrito en el manuscrito Voynich? A pesar de ser escrito en Europa Central hace 600 años, aún hoy en día no se ha conseguido resolver el texto que aparece en este libro, datado entre 1404 y 1438. Una reciente inteligencia artificial reveló que es hebreo el idioma del manuscrito Voynich, siguiendo la teoría propuesta por diferentes científicos. Aunque esta hipótesis no ha podido ser confirmada al 100%, puesto que tan solo coincide el 80% del texto escrito en hebreo mientras que el 20% restante daba como resultado frases carentes de sentido. Las llanuras de las jarras. En mitad de las montañas de Laos, se descubrió la llanura de las jarras. Conocida así, por la forma de los objetos de piedra que la componen, algunos de ellos, con una altura de casi 3 metros. Fueron levantadas hace 2.500 años sin conocerse una explicación. Una de las teorías con más peso, señala que la aparición de huesos humanos cerca de este lugar, sostenía que estas formas podrían haber sido utilizadas para el entierro o almacenamiento de cuerpos en descomposición, antes de ser cremados o llevados a otro lugar. Por su parte, la leyenda cuenta, basándose en las opiniones de los habitantes de esta zona, que dentro de la llanura de las jarras había whisky o vino de arroz, que daban a un gigante para celebrar las victorias. Los dodecaedros romanos. El origen de los dodecaedros romanos es un misterio sin resolver. Estos objetos misteriosos recibieron su nombre por los 12 lados que lo componen. Lo que se desconoce es por qué motivo se eligió ese número para dar forma a este material de bronce o piedra con un hueco en el centro. Las teorías van desde que hacen referencia a los signos del zodiaco, hasta que eran armas, juguetes o símbolos religiosos. Se han hallado un centenar de estos objetos en territorios tan distantes como Gran Bretaña, España, Hungría o Alemania, pero los investigadores siguen sin saber cuál era su función. El candelabro de Paracas. El candelabro de Paracas es un famoso geoglifo ubicado en la costa norte de la península de Paracas, en la provincia de Pisco, dentro del departamento de Ica, en Perú. Sus grandes dimensiones y su diseño sobre la arena permiten distinguir una relación con las líneas, geoglifos de Nazca y de Pampas de Yumane. El candelabro mide 180 metros de largo y se calcula que tiene unos 2500 años. Su significado sigue siendo un misterio. En una suave colina de arena, en la bahía de Pisco, se encierra un misterio de la historia del Perú, un candelabro inmenso, dibujado sobre la cambiante superficie de arena, sin que jamás se haya borrado.
En los años 50 del siglo XX, durante 6 meses, María Araik estudió el candelabro de Paracas. Se midieron sus dimensiones y se analizó su dirección que señala al sur, como la constelación Cruz del Sur. El trabajo de hacer este geoglifo en la arena fue muy preciso considerando que la zona es de mucho viento. La dirección del candelabro, junto con el viento y el agua marina han hecho una gruesa capa cristalina que lo ha mantenido desde su creación. Las estatuas de Tonis Heracleion. Hace unos 2700 años, la ciudad portuaria egipcia Tonis Heracleion era la puerta de entrada al mar Mediterráneo. Se tienen datos de que el puerto contaba con una gran actividad comercial, pero apenas se tiene información de cómo era la vida en el centro de la actividad. Hasta que en la década de los 2000, un grupo de buzos descubrieron algunos artefactos antiguos. También hallaron una ciudad entera enterrada bajo el mar, con entre otros, estatuas de 4 metros de altura, sarcófagos y demás objetos. Los investigadores creen que a finales del primer siglo hace un tsunami y un terremoto provocaron un aumento del nivel del mar, provocando este hundimiento. Las figuras Dogo. El explorador A.P. Kazantsev descubrió unas misteriosas estatuillas fabricadas con arcilla en la región Tohoku, de la isla Honshu, Japón. Fueron hechas por el pueblo llamado Homon en el año 7000, hace aproximadamente. Como suele ocurrir con el arte antiguo que representa formas extrañas o que sugiere cierto aspecto humanoide, los aficionados o estudiosos del fenómeno OVNI no han dudado en asociar estas figurillas con extraterrestres. Es decir, que serían la representación de seres venidos de otros planetas con quienes los Homon tuvieron contacto en algún momento. La realidad es que se trata de figuras que representan deidades femeninas simulando en su mayoría embarazos, lo que ha llevado a expertos arqueólogos a concluir que son representaciones de diosas de la fertilidad, diosas madres para los Homon. La curiosa forma de los ojos, más grandes de lo normal, una especie de gafas en ellos, más los cuerpos compactos han llevado a ver en estas piezas, representaciones alienígenas. La fortaleza Sacsayhuaman. Nadie tiene dudas de que la arquitectura de Sacsayhuaman es espectacular. Pero lo que sigue siendo un misterio hoy en día es conocer para qué se levantó. En un primer momento se pensó que era una fortaleza, para más tarde considerar que era utilizada para las ceremonias. Lo llamativo es la forma de Sacsayhuaman, formada por piedras que se unen perfectamente aún teniendo diferentes formas. Un gran misterio es cómo están sujetas unas a otras y también cómo los trabajadores pudieron levantar semejante estructura. Y es que cada piedra podría pesar más de 100 toneladas. Sacsayhuaman es una de las edificaciones más asombrosas de todo el mundo. Se piensa que empezó a construirse durante el gobierno del Inca Pachacútec en el siglo XV. Se cree que más de 20.000 hombres extrajeron las piedras de las canteras aledañas y la trasladaron 20 kilómetros hasta la colina de la ciudad del Cusco. Hoy, se calcula que Sacsayhuaman conserva solo el 40% de su antigua estructura. Aún así, el sitio posee estructuras de hasta 125 toneladas de peso. ¿Cómo los incas construyeron Sacsayhuaman con estructuras de un peso y tamaño inverosímiles para la época? Muchas preguntas aún son un misterio. Ahí reside la belleza de este sitio arqueológico. Y hasta aquí, el video de hoy. Esperamos que os haya gustado este impresionante viaje por el pasado. Y como siempre, suscribiros, comentad y darle un fuerte like al video. Muchas gracias.